La migración ha existido a lo largo de la historia. Las invasiones, la colonización, la esclavitud y las guerras acrecentaron esta situación. Guatemala no es la excepción. Durante el conflicto armado interno, que duró 36 años, 1960 a 1996, muchas familias se vieron obligadas a huir de sus comunidades para resguardar sus vidas y buscar nuevas oportunidades en la ciudad capital, en las cabeceras departamentales u otros países. La ausencia de políticas públicas que promueven fuentes de trabajo con salarios dignos y humanos ha contribuido en el aumento de pobreza en el país. Las comunidades indígenas del área rural son las más afectadas. La tasa total de desempleo en Guatemala es de 2.5%, según el INE, que equivale a unas 179,000 personas. Hacia Estados Unidos por reunificación familiar, que viajé juntamente con mis 2 hijos. Guatemala, pues, se ha identificado que es que no hay una oportunidad a la reinserción laboral, y los jóvenes también que deciden migrar, pues también por una oportunidad mejor, por una economía mejor para sus familias, deciden migrar también para Estados Unidos. La migración pues se ha dado desde la antigüedad por varias razones. Una de ellas es el desempleo que existe en las comunidades, también la pobreza extrema. Esta persona que vivió 15 años, 10 años en Estados Unidos, fue parte de esta sostenibilidad económica en Guatemala por medio de las remesas. Y ya cuando llega a su país de origen, no hay nadie quien le brinde, pero ni siquiera una llamada telefónica. Y después no encuentre ni siquiera una oportunidad laboral para poder continuar mi vida y ser autosostenible. En los últimos años, la migración de la región centroamericana ha sobrepasado a la de México. Tradicionalmente, el principal destino de los migrantes es llegar a Estados Unidos. Anualmente, más de 300,000 personas emprenden el viaje desde El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque no todos logran llegar por diversas problemáticas que encuentran en el trayecto. En agosto de 2020, tomo la decisión de irme otra vez ilegalmente a Estados Unidos. Pues allá está mi esposo, están mis hijos. En 2014 mis 2 hijos llegan, Dayana y Abner Josué. Y pues una bendición, una bendición tener a mis hijos allá conmigo. Pero pues ese placer duró 5 años. Viajé a El Salvador porque dije, para arriba no me alcanza, ¿verdad? Para México no, porque igual las fronteras no se pueden. Entonces, esa era mi capital y que dije, bueno, me voy. No me alcanzaba para pagar la luz en la casa. No me alcanzaba para pagar el agua ni para sobrevivir. La razón por la que nosotros viajamos, especialmente mis papás decidieron viajar hacia Estados Unidos porque fue, como le cuento, fue en el 88, fue aproximadamente en el tiempo que también estaba la guerra de esta área de aquí de Escuintla. Iban como cinco muchachos más, ya luego en México. Nos juntamos otras personas, porque aparte iban mis hermanos, una tía, un cuñado, y luego en México se juntaron otros grupos, personas que eran de El Salvador y Honduras. Al final se vino a hacer un grupo de aproximadamente como de 25 a 30 personas. Eran 2 hombres y 3 mujeres. Definitivamente los 5 éramos familia. Iban 2 tíos míos y 3 primos. En ese grupo solo éramos 2 mujeres. De 22 personas, eran 20 hombres y 2 mujeres. Otra compañera y yo. Tuvieron que meterme en la cajuela de un carro para poder pasar ese checkpoint.
y ahí me descubrieron en esa cajuela. Ya casi yo no podía respirar. Hasta fue un alivio que Migración me sacara de ese lugar. Migración me tuvo que llevar a un hospital. Las personas que habíamos nosotros contratado dijeron que no había ningún peligro, que todo estaba bajo control, y por eso pues yo dije, no, pues sí me voy. Y estas personas pues nos mintieron, no era como nos plantearon el camino. Tuvimos que hacer acrobacias, ¿verdad? O sea, meterte en un túnel oscuro, sin saber si te iba a salir una tarántula, una culebra, pasar por arbustos agachándote porque te estaban alumbrando con un helicóptero. Llegamos, sí nos tardamos 8 días en llegar, pero llegamos bien. Fueron diferentes medios, porque primero de aquí en Guatemala para cruzar México nos fuimos por el lado de Petén, y cruzamos en lancha todo a lo largo del río para llegar a la primera garita en México. De ahí fue en camiones de carga, en tren, entramos por el lado de San Diego. Como 5 semanas nos llevamos en aquel entonces. Por tierra desde acá, de Guatemala, en bus hasta México, al Distrito Federal. Y ya del Distrito Federal tomamos un avión para llegar a Tijuana. Y ya en Tijuana ya habían otras personas que nos estaban esperando para pasarnos la pasada de San Clemente en Estados Unidos. En Altar Sonora, todavía hablaba con ella. Muy de vez en cuando, porque ya hasta allá ya uno pues ya se queda sin dinero, la señora a veces. Sí tenía comunicación con ellos, con mis hijos y con una amiga que era la que ella iba a entregar el dinero cuando yo ya estuviera allá, donde tenía que llegar. Cuando nos daba tiempo de quedarnos en algún lugar, ellos nos iban a comprar la comida. Ya en el desierto, nosotros llevábamos la comida empacada, que prácticamente yo tenía una propiedad y tuve que deshacerme de ella para poder pagar los gastos que implicaba viajar hasta allá. Mi familia, lo que es mi papá y mi mamá, ¿verdad? Ellos me echaron la mano en lo que es económicamente. Igual por medio de préstamos, ¿verdad? Ellos pues realizaron ese préstamo y para podérmelo dar a mí, pero sí fue el apoyo específicamente de mis padres. Los recursos los tuve de mi tío que me llamó, y como le digo, él estaba allá en Estados Unidos, ya tenía él algunos años de estar allá. Entonces él nos ofreció el dinero para llevarnos tanto a mi abuelita como a mí. Es cierto, fíjense que como ahí sinceramente yo perdí la noción del tiempo. Tal vez estuve muchos 5 días. Siempre viví en Jutiapa, luego después 14 años en Estados Unidos. Durante 14 años ese proceso continuó. Yo tenía que estarme presentando. No falté a ninguna de mis citas. Y entonces, en una de mis citas, en 8 de octubre de 2019, dijeron que ya el juez me había deportado. Pues allá está mi esposo, están mis hijos, y pues mi vida está allá en Estados Unidos. Te podría decir que la mayoría de retornados son personas, hombres. El porcentaje de mujeres puede ser de un 100%, te voy a hablar de un 12, 13% de mujeres. La cantidad de vuelos que hemos estado recibiendo ahora son 2 vuelos por semana, y cuando el avión viene full son 135 personas que se tienen.
Ujú. Y entre esas 135 personas, algunas veces vienen unidades familiares. La unidad familiar es mamá, papá o hijos. Entre los impactos psicológicos que más hemos observado en los niños y adolescentes, pues está el estrés postraumático. Este estrés postraumático se da pues desde que ellos salen de sus comunidades de origen, todos los riesgos que sufren en el camino y la separación que se da en la frontera de los Estados Unidos. Entonces, repercuten y cuando ellos retornan, pues tienen trastornos del sueño, como pesadillas, insomnio, sonambulismo, también se da el insomnio, la dificultad para dormir, ansiedad y depresión, las ideas suicidas que están también ahí, especialmente por la pérdida de terrenos, por las pérdidas de sus hogares que tuvieron que hipotecar. También enuresis y encopresis, que es cuando se orinan en la cama, la falta de apetito, la culpa, la vergüenza, la desesperación, la dificultad para concentrarse, el enojo, el llanto constante, la baja autoestima. Por lo mismo y por toda esta sintomatología que nosotros encontramos, es importante la coordinación con diferentes actores locales para que juntos podamos apoyar a estas familias. El retorno de los migrantes se ha incrementado con el estallido por el COVID-19, la crisis mundial, teniendo un impacto en el mercado laboral y la agudización de la política de contención de la migración indocumentada en Estados Unidos. Cuando llegué a Guatemala, pues los miembros de la fundación pues los reciben con cariño y dice bienvenida a Guatemala y yo no quería que me hablara. Esa bienvenida para mí era como si, en vez de agradarme, para mí eso era una ofensa. Yo no tuve oportunidad de hablarle ni a mi hermano aquí en Guatemala, ni a mi esposo en Estados Unidos. Nadie sabía que yo ya venía para Guatemala. Supuestamente mira, los niños pueden salir, cualquier persona que sea ciudadana allá puede salir 3 meses. Ya estando 3 meses fuera, necesita pagar multas, que son como los taxas allá. Entonces, como ya ellas tenían acumulado todo eso por los años que estuvimos fuera. Entonces yo a la hora de hacer las residentes guatemaltecas, le exoneran esa multa. Al yo venir aquí a Guatemala, lo primero que mis hijas me dijeron era de que si me volvía a ir, eso no me lo iban a perdonar. Volví con $16. Esos $16 ganados en migración, limpiando, trabajando dentro de migración, porque a las que medio hablábamos inglés nos pagaban $1 por día por trabajar dentro de migración. Entonces yo llevaba ya 7 meses estando dentro de migración. Estuve en el pozo, que le llaman el pozo, es la celda de castigo, porque yo lloraba mucho. Porque sabía que no iba a volver a ver a mis hijos, o sea, es muy difícil. Todas las personas que yo consideraba mis amigos me dieron completamente la espalda. Así, ¿sabes qué? No existes más. Me agarró migración por una tontera, porque yo salí a tirar la basura y mi hija, Vanessa, cuando tenía 1 año, se salió detrás de mí. Y mi vecina, al no ver a nadie, agarró a mi hija y llamó a la policía. Cuando yo regresé de tirar la basura, la policía ya estaba ahí. Me agarraron y me mandaron de regreso. Si no hubiera sido la organización que me recibió allí y me dieron oportunidad para llamar, me hubiera ido a la calle porque yo no tenía dónde ir. Sí, tenemos medidas de prevención
que gracias a Dios, la Asociación de Retornados Guatemaltecos, desde que inició la pandemia, fuimos la única organización que no se retiró del centro de retención. Desde el inicio de la pandemia, te lo voy a decir que se estaban identificando ya personas. Muchas. No había un protocolo como lo hay ahora. Tenemos un registro de nombre completo de la persona, número de teléfono y origen y lugar de origen, que sí se ha identificado que Huehuetenango, Xela, Quiché, San Marcos son los lugares más vulnerables y que más migran las personas. En el occidente, ahora en el oriente tenemos identificado que es Petén, Chiquimula, Jutiapa. Nosotros como organización también se trabaja el tema de emprendimientos económicos. Estos emprendimientos pues lo que hacen es que las personas no vuelvan a migrar. Le doy seguimiento especialmente al área de atención psicosocial, como comentaba mi compañera Delia, tanto a los niños y adolescentes que han viajado a México y a Estados Unidos y que retornan con sus familias. La asociación pues brinda este acompañamiento en el área MAM de Huehuetenango. También hacer llamadas telefónicas con las familias de los niños, niñas y adolescentes que hemos acompañado en su proceso de retorno. Una persona que vivió 15 años, 10 años en Estados Unidos, fue parte de esta sostenibilidad económica en Guatemala por medio de las remesas. Y ya cuando llega a su país de origen, no hay nadie quien le brinde, pero ni siquiera una llamada telefónica. Que en algunas comunidades se carece de luz eléctrica, energía eléctrica. Entonces, las familias se les dificulta o se nos ha dificultado especialmente el poder comunicarnos con ellos y con ellas, especialmente también no solo la luz eléctrica, sino también la falta de señal telefónica. No lo hagan porque, imagínense, gracias a Dios yo no perdí dinero, pero yo con este trabajo que he tenido, me he dado cuenta a las personas cómo se quedan endeudadas. Y se vienen con esperanza de ¿qué? Ni de trabajo. Han vendido sus tierras, lo único que ellos han tenido lo han vendido. Que con tener aquí nosotros los frijolitos y las tortillas es suficiente con estar con nuestra familia. No hay dólar que pueda llenar el vacío de estar separados. Y si encontramos un trabajo, si tienen un trabajo, pues que lo cuiden y que traten de estar unidos, pero yo no les aconsejo que se vayan. Que piense en el trayecto y los retos que tiene que pasar. Y pues que le eche las ganas acá. Estas mujeres que deciden viajar, que lo piensen mejor, porque una en lo económico y el otro, por otra parte, el viaje es muy difícil. Pueden ser violadas por los mismos que las llevan, porque se aprovechan de la situación, ¿verdad? Y que se informen más, porque es realmente una situación muy delicada en la que uno se involucra. Pero hay muchas oportunidades aquí en Guatemala para poder superarse, más que todo en el estudio. Y aquí al menos tienen la oportunidad de poder trabajar y estudiar, de poder decir, de aquí yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me corre, de moverse en su propia tierra, de hacer grupos así como ustedes lo están haciendo y poder darse apoyo. Que se llevan, vuelvo y repito, siento que ahora eso es mucho más peligroso. La mujer, siento que las mujeres, o al menos yo, muchas personas con las que yo tuve contactos, estando aún en Estados Unidos, muchas mujeres sufrían las violaciones en el camino, soportar hambre, los fríos, el camino en el desierto, los cruces de cruzar el río.
La migración continuará con el apoyo de organizaciones y que el Estado de Guatemala se comprometa y garantice fuentes de empleo, salarios dignos y mejores condiciones de vida. Todos podremos salir adelante en nuestro país. El caso de Miguel Herrera, un joven emprendedor en la comunidad Maravillas de Huehuetenango, que desde pequeño ha sobresalido ayudando a su papá en el campo y con el tiempo fue asociándose en una institución en la siembra de café. Ahora administra su propia planta de insumo y sigue su sueño en convertirse en ingeniero agrónomo. Como él, hay miles de jóvenes que pueden seguir su camino. Estudio yo desde mis 7 años, estudiábamos en la mañana, después de ir a estudiar, pues ya nos íbamos a ayudar al papá a trabajar. Luego, pues se me cerraron las puertas y digo, ahora el nivel básico, ¿cómo hago para estudiar? ¿Dónde lo saco? No habían institutos cerca. Un poco difícil, pero no imposible. Me fui a un municipio de Ixcán, Playa Grande, un parcelamiento San José la 20, que ahí estaba un instituto privado. Estudiaba en la tarde, luego en la mañana trabajaba y así fue que me fui superando, saqué lo que es el básico, luego se me abre una oportunidad acá en Santa Cruz Varías, en un instituto nacional, pues ya saqué lo que es mi diversificado, maestro de educación primaria bilingüe. Luego, pues, mi sueño siempre era ser ingeniero agrónomo. Mi trayectoria en Asobagri desde el 2011, yo empiezo a formarme como un inspector interno para recorrer lo que es las parcelas y así pues darle el certificado orgánico a los productores, o sea, a Asobagri. Me empecé a capacitar como hijo de socio, que también yo les invito a los jóvenes que nos metamos a lo que es la agricultura.